¿Lo puedes abrir más? ¿No se abría bien? Ok. Para la cinta, su nombre y su cargo aquí. Como no, soy Román de la Cruz y soy el titular del noticiero Heraldo Villahermosa. Perfecto. Antes que nada, felicidades. Muchas gracias. Me gustaría que nos comentara qué representa para usted el cumplir un año aquí en Heraldo. Bueno, cumplir un año dentro del Heraldo Media Group y en particular en Heraldo Radio y en particular en el noticiero Heraldo Radio, pero además el mismo día de mi cumpleaños, pues no solamente es una anécdota, no es una satisfacción enorme porque pues desde que Adrián Laris, quien es el director de radio a nivel nacional, y Óscar Herrera vinieron y me hicieron la invitación para formar parte de este proyecto, pues desde luego formuló para mí en mi mente un compromiso enorme, ¿no? Al llegar a esta primera vuelta del calendario, después de ver los números con los que estamos abordando en este momento la competencia, porque al final de cuentas hay que reconocer que entre medios competimos, y ser ya uno de los medios noticiosos más importantes de la entidad, bueno, pues significa que hemos hecho la tarea en conjunto, en equipo, de una manera profesional y de una manera muy responsable. Entonces, sí es una enorme satisfacción. Ok. ¿Qué significa para usted el Heraldo actualmente como marca y como empresa? Fíjate que el Heraldo como marca o como empresa es uno de los medios más jóvenes del país. Surgió hace apenas unos años, primero como propuesta de medio impreso, después como medio digital. En este momento el medio digital es una de las 4 páginas más visitadas en México, lo cual lo dice Comscore, que es la empresa que mide la audiencia de los medios digitales, y eso no es poca cosa. En el medio impreso es el número 1 del país. Y bueno, pues como radio hay un proceso de expansión en toda la República Mexicana, incluyendo también Estados Unidos, donde ya tiene presencia. En el sureste del país ya está en Campeche, ya está en Chiapas, está aquí en la entidad. Entonces, cuando tú formas parte de un proyecto de una magnitud tan significativa y especial en medios de comunicación y que se consolida en muy corto tiempo, pues habla de que la filosofía con la que se construye un grupo como que tiene un enfoque muy particular. 1, la credibilidad. 2, la responsabilidad con la información, pero al mismo tiempo con la sociedad. Y 3, en un entorno tan cambiante y que para nadie es un secreto que hay un proceso de transformación en el país económico, político, social, cultural y en otras áreas. Entonces significa que la estructura, no solamente como equipo de trabajo, sino la filosofía como medio de comunicación, está cumpliendo su labor. De acuerdo. Su programa, que bueno, ya tiene mucho tiempo liderando, ¿cuál es el rating actualmente, si nos puede comentar? Bueno, como espacio informativo somos uno de los 3 espacios con mayor audiencia en este momento en la entidad. Pues apenas en un año de haber comenzado esta actividad y en medio de retos tan importantes como fue el tema de la pandemia, porque cuando empezamos nadie se imaginaba que 4 meses después estaríamos inmersos en una pandemia mundial. Con todo lo que esto ha provocado, el confinamiento, desde luego todos los efectos económicos y de otras características, desde luego también el impacto en materia de salud, que es lo más lamentable y lo más grave de esto, pero al mismo tiempo un segmento de la población dedicado a la batalla directa con ese asunto que es el caso de los médicos. Hay que reconocer que mis compañeros, y no hablo nada más de mí, sino de todo el gremio de la comunicación en el país hoy en día, hacer comunicación en medio de la pandemia es casi un acto de heroísmo. Yo mismo tuve COVID, tuve confinamiento, y durante el confinamiento, después de una semana de pausa, volví a comenzar a transmitir desde mi habitación, en casa, usando los recursos de la tecnología. Es una experiencia que jamás en mi vida voy a olvidar, pero que sentí el enorme compromiso de retomar mi labor y seguir haciendo este trabajo. Y después de casi un mes de confinamiento, bueno, pues finalmente regreso a la cabina con todas las medidas sanitarias pertinentes y estamos aquí dando la batalla, al igual que otras personas, al igual que ustedes, porque no podemos dejar de informar a la gente y sobre todo de ayudar en esta enorme tarea a todos los que se involucran para poder lidiar contra la pandemia. También me gustaría que nos comentara un poco para la audiencia, un poco más sobre su trayectoria.
todos estos años que al final de cuentas usted ha estado, y es usted una de las plumas, y no es por hacerle la barba, una de las plumas más importantes del Estado. Me gustaría que nos comentara un poco sobre su trayectoria. Bueno, mi trayectoria inevitablemente pasa por un medio que amo, adoro, lo llevo en mi corazón, soy parte de ellos, inclusive no creo haberme ido jamás porque ahí está parte de la historia de mi vida, y es Radio Tabasco y es Televisión Tabasqueña, es decir, es Corat, ¿no? Durante mucho tiempo tuve la oportunidad de desarrollar diferentes proyectos, desde noticiosos, entretenimientos y actividades especiales como los mismos informes, las ferias, incluyendo la cobertura de acontecimientos como inundaciones, que en su momento requirió la participación de todos nosotros. Entonces traigo una escuela de servir a la sociedad que pasa por Corat, que pasa por TVT, y que al final de cuentas el hecho de estar ahora en la radio comercial pues no me aleja de esos principios, ¿no? Me ha tocado estar haciendo distintos trabajos de comunicación en diversos sectores del periodismo, en algo que le llaman el periodismo especializado, como es el tema agropecuario, pero también hacer mucho periodismo cívico y social. He estado haciendo actividad en la comunicación en el Estado, en el país, en Centroamérica, en Sudamérica, y también tuve la fortuna de hacer 5 programas de televisión para la misma televisora desde España. Entonces, mi experiencia para mí, en lo personal, en la forma en como me ha tocado vivirlo, es extraordinaria, porque eso me permite a mí tener una visión y un panorama amplio de lo que realmente es la comunicación, más allá de nuestras propias fronteras. Ok, ¿qué le deja a usted, o qué podría decir que regalo le podría dar esta carrera a usted? ¿Qué regalo me podría dar esta carrera? Bueno, pues en primer lugar, el haber conocido tanta gente, y no me refiero nada más a actores públicos o actores de la vida pública, sino tantísima gente que forma parte del desarrollo económico de un país. Estamos hablando desde un campesino hasta un ganadero, un empresario del sector de la producción, y desde luego también quienes toman las decisiones, ¿no? Estamos hablando de las autoridades públicas en los 3 niveles de gobierno, el haber conocido el olor y el color de nuestra tierra, el haber vivido acontecimientos que me permiten comprender la importancia que tiene Tabasco como entidad y lo que aporta a la economía del país desde su suelo, desde sus procesos de transformación. Hoy Tabasco no solamente es materia prima, también ya tiene prestigio internacional con su ganadería y también con su cacao, ¿no? Y bueno, pues el haber también recorrido buena parte del país buscando cosas que al final de cuentas tenemos que traer para poder retroalimentarnos y ser más competitivos en todas las áreas de la vida, ¿no? Entonces viví experiencias en Honduras buscando información para poder combatir ciertas enfermedades que estaban afectando al sector agrícola aquí. Estuve con productores en ese país, estuvimos en Nicaragua, se hicieron cosas en Colombia, en fin, han habido muchas satisfacciones. Eso es un regalo que para mí no tiene precio. También nos comentabas, estuviste en periodismo especializado. ¿Cómo llegas a esa área específica? Bueno, particularmente en el sector agropecuario, pues había la necesidad de ocupar un espacio en un programa que ya había tenido su tiempo en el canal, pero que en ese momento nadie se quería hacer cargo. Entonces me ofrecen la oportunidad para hacer un programa. Al productor pues le gustó mi trabajo, entonces me ofreció la oportunidad de participar en 2, 3 más, y al final de cuentas pues ya no solamente me hice el conductor titular de ese espacio informativo o de ese espacio de comunicación, de lo que le llaman periodismo especializado, es decir, cuando estás enfocado en un solo tema, ¿no? Que te conoces todas las aristas de ello. Entonces, a la postre no solamente me hice el conductor, sino también el productor del espacio informativo, y hicimos algo que me pareció que fue fundamental en ese entonces, que fue sacarlo del estudio, porque se hacía en el estudio de televisión, y lo llevamos al campo. Digo, tanto que al final de cuentas terminé recorriendo 14 estados de la República Mexicana y 5 países. Entonces, eso fue clave, porque al final de cuentas la producción está afuera, ¿no? Y cuando la comunicación se hace a través de sus actores reales, más allá de un estudio, la vida está afuera. Yo creo que eso a la gente, que es al final de cuentas a quien le llegas, le genera empatía.
les produce un compromiso, y es lo que hace que cada vez que tú vas a abrir el micrófono a las 3 de la tarde y hasta las 4 de lunes a viernes te quieran escuchar, o en un canal de televisión, si es cada fin de semana o es cada noche, quieran verte porque saben que les vas a llevar cosas novedosas, cosas reales. Decía Márquez que el periodista lo sabe todo. ¿Qué sabías tú en ese momento de este tema? Cuando comenzaste con... Bueno, yo creo que esa frase del gran Gabriel García Márquez es que al final de cuentas, cuando eres periodista de verdad, es porque te lleva un proceso que se llama investigación de cada cosa, ¿no? Y eso te permite conocer, porque es importante que tú sepas de lo que vas a hablar. Y también la otra contraparte, no tienes que saberlo todo, porque para eso están los especialistas, y ellos son los que te explican a detalle lo que tú, en alguna medida, quieres saber como un intermediario de la información, porque uno trabaja para la gente, que es lo más importante. Muy poco, me gustaba, pero pues en realidad conocía muy poco. Me di cuenta que era necesario leer, estudiar, investigar, convivir, y desde luego participar de muchas cosas que se hacían en ese entonces en torno al sector, lo cual con el tiempo me fue dando tablas para poder manejar con mayor propiedad un tema. Pero algo que es muy importante que uno debe tener presente es que al final de cuentas el papel del conductor no es necesariamente saberlo todo, ni saber más de quien realmente es el experto en su tema, ¿no? Yo de ninguna manera podría saber más que un agricultor, pero sí tengo que saber qué hace un agricultor para saber qué preguntarle, ¿no? Y así en todas las áreas, ¿no? En la economía, en la política, el político es experto en su área, ¿no? Pero uno tiene que estar debidamente documentado para que en el proceso de una entrevista tú puedas lograr un producto realmente atractivo, que es el que le vas a dar a tu audiencia. Ok, a todos los que comenzamos relativamente en los medios de comunicación, tú como profesional y como pluma vieja aquí, con todo respeto, claro, aquí en Tabasco, ¿qué podrías decirnos? Bueno, que la comunicación primero hay que vivirla como una pasión, hay que entregarse a ello prácticamente de tiempo completo, que hay que recordar que lo que hacemos nosotros tiene como fin último la gente, y a la gente le tenemos que construir o dar elementos de construcción de percepción reales, que eso es muy importante. Y desde luego que nos documentemos, que leamos, que nos guste el periodismo en su variedad tan amplia que tiene, que le pongamos atención a todos, porque nunca sabes al final de cuentas a qué género te vas a dedicar, o si al final de cuentas por una cuestión de interés te van a mandar a cubrir una cosa que dices tú, a mí no me gusta, pero si te lo piden y es una asignación, lo tendrás que hacer. Entonces sí hay que prepararse, es muy importante leer mucho, es muy importante ver mucha televisión, es muy importante escuchar mucha radio, pero sobre todo es muy importante siempre buscar nuevos conocimientos de lo que está pasando con la comunicación y el periodismo, no nada más en tu entorno, no nada más en tu país, sino a nivel mundial. Eso es fundamental. Ok, ya para datos míos de la entrevista, me gustaría saber en qué medio comienzas, a qué edad, y también si nos pudieras decir cuántos años exactamente vienes cumpliendo en 2020 de carrera. Bueno, 26 años, ¿no? Comencé haciendo... yo surgí de un casting por parte de la Comisión Nacional del Deporte. De hecho, fui el primer locutor del estado de Tabasco que surge de un casting. En ese entonces, y fue en la década de los 90, por ahí de 1994 aproximadamente. ¿Dónde lo hiciste? Eso fue aquí en Villahermosa, y de aquí me fui a capacitar a Chetumal, y ahí tuve la fortuna de resultar elegido para ser el orador de todos los que participamos en esa ocasión en un taller con la gran Charo Fernández, que es un ícono de la radio en México. Empecé ahí, y después ya en la radio formal, en Radio Fórmula, que hoy es la grande de Tabasco, la XBX. Ellos tenían, don Moisés Dagdú tenía en ese entonces la franquicia de Radio Fórmula, y doña Pati Chamelis, que es una gran amiga, ambos generosos, que nos permitieron a mí y a un grupo de jóvenes comenzar a abrir los espacios ahí. Y luego pues me integré a Radio Tabasco, primero haciendo prácticas, luego parte de su talento de locutores. Posteriormente pasé a la televisión, en Televisión Tabasqueña. He tenido la oportunidad de hacer enlaces nacionales con muchos medios, tanto públicos como medios comerciales.
y en algún momento también volví a Radio Fórmula, pero ya con otro grupo aquí en el estado de Tabasco. Hice sinergia con Gabriela Isa, estuvimos ahí juntos 2 años hasta que nos separamos porque tuvimos objetivos diferentes. Él y yo somos hermanos, y bueno, pues desde el 2015 me integro a Capital FM Villahermosa, el grupo Capital Media, y en el 2019 el Heraldo de México, el Heraldo Media Group y el Heraldo Radio me incorporan con su talento local. Ok, en esta tesitura, ¿qué rol juega tu familia dentro de tu carrera? Bueno, es crucial. Mi familia es mi motivación, mi razón de ser y desde luego mi inspiración, ¿no? Porque uno como padre de familia, como jefe de familia, siempre quiere ser el referente, ¿no? Porque detrás de ti vienen tus hijos, entonces quiero ser un ejemplo para mis hijos, quiero ser un ejemplo para mi familia y quiero ser, desde luego, una persona respetada en mi entorno social, y eso desde luego me lleva siempre a tratar de hacer la mejor labor posible como profesional de la comunicación. Okay. ¿Tu familia de cuna qué rol tiene cuando tú inicias en la comunicación también? Mi mamá, mi padre, que ya no vive, que está por cierto por cumplir 24 años de haber fallecido, esto ocurrirá el próximo 4 de octubre, pero mi mamá y mi hermana mayor dicen que yo de niño todo el tiempo hacía imitaciones de presentador, es decir, como si fuera yo un locutor de radio, de televisión. Yo les digo que no me acuerdo en lo absoluto de eso, no existe en mi memoria, pero ellos me dicen que siempre estuvo ese ímpetu ahí. ¿Qué rol juegan ellos? Bueno, pues que nunca me desviaron del objetivo, ¿no? Que yo tuve siempre desde un principio, aunque inconscientemente ellos dicen que yo me sentía un locutor de niño, ya conscientemente de adulto siempre quise ser parte de este medio, y pues al final de cuentas lo logré. Yo creo que eso me lleva a reflexionar que los padres tienen que respetar las decisiones de los hijos y apoyar los sueños para que eso se consolide, ¿no? Yo tuve una frase que di justamente cuando concluyó mi participación y fui el orador a nombre de todos allá en Chetumal, donde hubo gente de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Y ahí surgió mi frase que me ha acompañado hasta ese momento. Hay que tener presente el sueño, porque el sueño es el principio de la realidad. Lo que no sueñas, no vas a buscar conseguirlo. Perfecto. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. No, hombre.